¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidas a un jueves más de charlas feministas y en esta edición me da muchísimo gusto presentar a una invitada de primer nivel para hablarnos acerca de un tema muy importante en términos del movimiento feminista que tiene que ver con una de las expresiones más perversas de la trata de mujeres, los vientres de alquiler. Y pues bien, antes de poder iniciar con esta invitadísima de lujo que tenemos, quisiera recordarles que WDI México se dedica a promover y a difundir la Declaración sobre los Derechos de las Mujeres basados en el sexo y recordarles también que por favor, si no la han hecho aún, la lean, la firmen y la compartan, por favor. Y también para poder acotar cuáles han sido los alcances de esta declaración, decirles que ya cuenta con más de 39,000 firmas de más de 160 países, firmas individuales, y esto se ha logrado en colaboración con por lo menos 547 organizaciones que se han aunado a este esfuerzo de defender los derechos de las mujeres y de las niñas basados en el sexo. Y bien, una vez haciendo este recordatorio, quiero presentarles a esta invitada especial. Ella es Claudia Espinosa Almaguer. Claudia, por favor, si puede aparecer en pantalla. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotras esta noche. Hola. No, gracias a ustedes por invitarme. Muchísimas gracias. Bien, Claudia. Pues voy a presentarte ahora mismo. Claudia es abogada penalista, maestra en política criminal y maestra en derecho procesal penal acusatorio. Es investigadora con enfoque feminista en derechos humanos, feminicidio y delitos de violencia contra las mujeres y grupos en situación de discriminación en México. Claudia es experta en la atención de primer contacto con víctimas de delitos violentos en el contexto familiar y de carácter sexual, así como en la integración y el planteamiento jurídico penal en casos que requieren de la integración de enfoque feminista, de derechos humanos y no discriminación. Claudia es consultora en la política destinada a prevenir, atender y sancionar la violencia feminicida, así como la explotación sexual y reproductiva de mujeres y niñas. Ella es catedrática universitaria y cofundadora de la Alianza Internacional de Mujeres Feministas. Antes de darte el uso de la palabra, Claudia, quisiera invitar a quienes nos están escuchando a que sigan las redes sociales de la Alianza Internacional de Mujeres Feministas, porque es un trabajo muy importante el que nuestras compañeras hacen. Y pues bueno, tendré que, no podría pasar de largo aprovechar la ocasión para que todas las mujeres que nos están acompañando en esta noche puedan seguir las redes sociales y vean el trabajo que están haciendo desde la Alianza. Pues bien, Claudia, te paso el uso de la palabra y muchísimas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, y gracias a WDI por invitarme. Bueno, estaba yo pensando ahora que fue, porque tenemos ya casi como 2 meses esperando a tener esta oportunidad de estar con ustedes. Habíamos planeado y platicado antes de cómo llegar como a la plática juntas y cómo plantearlo de manera sencilla, que luego es el problema. Y yo había preparé una presentación en donde estoy haciéndoles una propuesta para exponer el día de hoy, porque, bueno, la exposición precisamente la denominamos así: alquiler de vientres, una forma de trata legalizada. Y pues obviamente que cuando hablamos del fenómeno de la trata, en general de cualquiera de las formas de explotación que abarca este delito, pues no tiene un sentido, hay una contradicción entre que yo diga que es una forma de trata y que está legalizada en México, ¿no? Pero precisamente el título, pues, es llamar la atención de esta contradicción jurídica
entre lo que señalan nuestros instrumentos legales más esenciales, como la misma Constitución Federal, y la práctica en la que ha degenerado, digamos, cómo se ha torcido la ley para que quepa este asunto. Y entonces, si nos pudieran por allí poner la presentación para plantearles cuál es la idea que así es, aquí está. Miren, cuando hablamos de vientres de alquiler y lo ponemos como una forma de trata legalizada, a mí me gustaría que imaginemos nosotras y el auditorio de WDI que nos está viendo y escuchando, que yo sé que está principalmente conformado por mujeres, es pensar en esta pieza, en este fenómeno de los vientres de alquiler como una pieza de un rompecabezas que no sabemos en dónde encaja, ¿de acuerdo? Y entonces, porque además han estado jugando discursivamente dos posiciones que son opuestas. Una, decirlo tal cual como vientres de alquiler, inclusive hay publicaciones ya, artículos que hemos hecho desde el feminismo, libros que hablan de esta situación y la denuncian como una violación a derechos humanos de las mujeres y de los niños y niñas. Y otra perspectiva sedicente feminista que indica que se llama maternidad subrogada, ¿no? Y entonces ahí nos perdemos mucho para conceptualizar estas dos situaciones. Y yo quisiera proponerles hoy, en esta tarde, noche ya, hacer algunas preguntas para poder encajar y encontrarnos para buscar respuestas, ¿no? ¿Me pueden poner la siguiente, por favor? Miren, les propongo estas 5 preguntas que creo que son muy sencillas para ir entrando en el abordaje, porque quería yo empezar hoy por lo penal, pero pues no se puede porque lo penal siempre es lo último, ¿sí? O sea, nosotros vamos a justificar, y voy a intentar justificar ante ustedes por qué estamos buscando desde el movimiento feminista internacional que se convierta en un delito, ¿sí? Que sea castigado con una pena de prisión importante, como hoy se castiga o se sanciona una parte de la explotación sexual, que es la más conocida, que sucede contra las mujeres y niños, ¿no? La trata de carácter sexual, y que sabemos que hay un tipo de trata que acaba de pasar el 30 de julio, ¿y por qué nosotros estamos buscando que exista un delito que sea contra la explotación reproductiva? Y entonces vamos a contestar estas 5 preguntas ahorita en este ratito que estamos aquí platicando. La primera que yo les propongo responder es ¿en qué consiste esta práctica y por qué no se le puede llamar maternidad subrogada? La segunda es cómo ha entrado a los países, cómo se coló en un sistema jurídico aparentemente fuerte, porque los países democráticos que tienen una constitución política, que reconocen derechos humanos como derechos fundamentales, etcétera, pues estaría muy difícil, y no ha sido difícil. En varias cosas que tienen que ver con la pérdida de nuestros derechos y que seamos ciudadanas de segunda clase cada vez más por ley que de facto, tiene que ver con la degradación del reconocimiento de nuestros derechos humanos, ¿no? La otra es qué sucede en México, qué está pasando en México y por qué está ofreciendo el Estado mexicano a las mujeres la opción de vender a sus hijos. Es decir, nosotras estamos afirmando que los hijos e hijas de estas mujeres, independientemente de quién sea el material genético, son de ellas. Y no solamente se está aprovechando la situación de desigualdad y de pobreza que hay en el país, como en varias otras regiones y países de Latinoamérica, sino además es que se está presumiendo que las mujeres somos o tenemos la potestad o la capacidad de entregar a estos niños, y eso no es verdad. La otra es lo que ha dicho la Corte, porque hoy justamente ya me parece que están empezando a despedirse la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
tal y como ha estado conformado durante todos estos años, y no tenemos muchas expectativas de que se haga mejor en el futuro, pero hasta ahorita la Corte no lo hizo bien en este tema, y en el tema de las mujeres y de los niños y niñas nos ha quedado a deber al reconocer nuestros derechos. Y finalmente es si hay un riesgo. ¿Qué riesgo tiene? Efectivamente existe la posibilidad de que en este país una mujer tenga determinadas condiciones que la conduzcan a pensar como una posibilidad real el ser sometida a la explotación reproductiva, es decir, que acceda ya sea por necesidad económica o por estereotipos de género, a decir, sí, a lo mejor yo sí podría embarazarme para entregarle este niño o esta niña a una familia, ¿no? O sea, ¿qué tanto riesgo hay por parte de las mujeres en México a caer en esta situación? Entonces, estas son las 5 preguntas que yo les propongo. Si hay más, bueno, pues nos las van apuntando, pero creo que estas ya ustedes me dirán cuál es su perspectiva, aunque la posición política de la agenda feminista es la que es, o sea, no es que tengamos 2 o 3 opiniones encontradas, es que ninguna feminista, por ética, por agenda, por posición política que el feminismo significa, puede fomentar o promover que otra mujer sea explotada. Entonces, estos discursos en donde pareciera que hay 2 posiciones y las 2 son legítimas, desde el feminismo es que no es posible. No puedo yo establecer, si yo me digo feminista, que yo tenga una valía por encima del resto de las mujeres, independientemente de cuál es mi posición económica, social, etcétera. Bueno, vamos a la siguiente, por favor. La primera pregunta es, ¿en qué consiste esta práctica? ¿Qué son los vientres de alquiler, no? ¿Y por qué no le podemos denominar maternidad subrogada? Y entonces cuando, por ejemplo, ahora que está el libro, que ya tiene como 3 o 4 años de haberse publicado 2 o 3 veces ya, el de la maestra Nuria González López, que se llama así, Vientres de alquiler, la mala gente. Ella nos explica que esta práctica consiste en alquilar el vientre de una mujer para gestar un embrión que al nacer será entregado a otra persona. Generalmente, ¿quiénes son? Pues son parejas homosexuales o heterosexuales que tienen problemas de infertilidad o que no quieren llevar a cabo el embarazo y que tienen los recursos para pagar dinero a que alguien más lo haga, ¿no? El denominarlo maternidad subrogada es una trampa discursiva porque simula que la mujer, ¿no?, víctima de estas prácticas, tiene una digamos, supuesta autonomía por parte suya en países, lo cual no tiene cabida, o sea, en países que no practican la esclavitud, en países como el nuestro, ¿no?, en donde se ha abolido cuestiones tan básicas como esta, que son nociones respecto de libertades básicas que tienen más desde el siglo XX para acá construyéndose en materia de derechos humanos, y en estados democráticos que suscriben convenciones muy básicas al respecto, pues una persona no puede rentar su útero del mismo modo en que no se puede rentar o vender un órgano del cuerpo humano, o digamos dejarse mutilar como vía para la subsistencia propia, porque reconocemos que pues toda persona es digna y que además no puede haber cabida para la venta de órganos o para que yo me mutile en nombre de que yo pueda comer, pero sobre todo, principalmente, tampoco puedo yo entregar un niño o una niña, sea por dinero o por solidaridad o por cualquier otro motivo, ¿vale? Pero aquí hay una trampa también. Estos vientres de alquiler
Se hace a través, la verdadera técnica de reproducción asistida es ya sea la inseminación, es decir, a la mujer se le pone, se insemina, ¿no? Tal cual, del material genético de un varón, o es una fertilización in vitro con su óvulo o con el óvulo de otra persona. Generalmente lo que hemos visto con las intermediarias, con las organizaciones intermediarias que cobran por este tipo de situaciones, que ofertan estos servicios, entre comillas, es que se intenta evitar el uso de óvulos de la madre que va a llevar el embarazo, ¿no? Y se dice así públicamente, se describe textualmente en las ofertas que es para evitar que aparentemente tenga derechos o adquiera derechos. Lo cual pues es una confusión ahí conceptual porque el embarazo pues no se produce en una, o sea, yo no soy las mujeres no somos, no llevamos a cabo el embarazo y nos disociamos de la mitad del cuerpo, ¿no? Somos, el proceso de la gestación es un proceso que va más allá de a quién pertenece el material genético de quién, y en ello hay un montón de cambios a nivel biológico que se producen allí y en donde no es que la mitad de mi cuerpo sea o que mi cuerpo sea el lugar de trabajo, que es la discusión que también hemos tenido en el momento que se habla del tema de la prostitución, ¿no? La siguiente, por favor. La otra pregunta es cómo entró a los países. Fíjense, en México, de donde se saca provecho es de la pobreza, porque tampoco se oferta, es decir, a quien se le oferta el ser vientre de alquiler, generalmente es de un lugar como el nuestro, que tiene una situación económica donde hay pobreza, ¿no? A una mujer que tiene su vida económica resuelta, no se lo vas a ir a ofertar. Y entonces, según de qué lado esté la lateralidad política de un país, por ejemplo, en México se ha usado dos vías. Una, la supuesta autonomía del cuerpo de las mujeres y dos, la, digamos, solidaridad, ¿no? Que la mujer tiene buen corazón y la mujer está dispuesta a ayudar a una familia que no puede tener hijos por sí sola, etcétera. Pero en Cuba se usa temas como, pues, parir en nombre de la revolución y porque las cubanas son muy solidarias y lo van a hacer gratis y entonces ahí no se acepta dinero, ¿no? Lo van a hacer por la patria, etcétera. Y entonces así ha entrado en unos y otros, inclusive en lugares como estos, en donde no entraban políticas occidentales de este tipo, bajo ninguna circunstancia, pero en este tema de la explotación de las mujeres, la izquierda y la derecha están absolutamente de acuerdo. Volvemos a coincidir tal y como lo están en temas que tienen que ver, por ejemplo, con la explotación sexual de las mujeres. Entonces, estos términos tienen que ver con la solidaridad, con la libertad, ¿no? Y se usó también en la Corte en México. Ahora, esto no pasa en Europa porque allá no tengo potenciales víctimas, sino tengo potenciales compradores, ¿no? Y entonces hay una diferencia en el enfoque. Ahora en septiembre España va a empezar va a tener una protesta relevante, va a tener un acto importante por parte del movimiento feminista allá, porque en España, por ejemplo, que es uno de los principales mercados donde las intermediarias de México y de España misma van y ofertan este tipo de situaciones, hay un interés, pero de venir acá, ¿no? O sea, se ofertan los paquetes de viaje, tú vienes aquí, te vas a la playa, haces un contrato que no es barato, tienes que tener dinero para este tipo de cuestiones. Y entonces, cuando te vas de México, a pesar de que la legislación española lo tiene prohibido para sus mujeres, ¿no? Para las mujeres españolas, hay una trampa ahí jurídica que se hizo en donde tú puedes como español llegar con el niño allá y decir, bueno, aquí está el bebé, ¿qué voy a hacer con él, no? Y entonces España también me parece a mí que está jugando un poco, nos está jugando un poco chueco, porque en lugar de devolver al menor, dice, bueno, lo voy a registrar. Y entonces lo registran como parte de esa familia y digamos, esa
esos compradores ya obtuvieron lo que querían, que era el reconocimiento jurídico del niño, ¿no? Y entonces, la otra trampita que tenemos es que hay una tergiversación. Los niños y las niñas a nivel internacional tienen el derecho a tener una familia, ¿no? Eso está en la Convención de los Derechos del Niño desde el principio, desde que reconocemos y trabajamos el tema de cuáles son los derechos humanos de niños y niñas, reconocemos que ellos tienen derecho a ser parte de una familia. Pero los adultos, independientemente si estamos enfermos, si estamos solos, si somos estériles, cualquier condición, no tenemos derecho a ser padre o madre o a reproducirnos o a pasar nuestros genes a fuerza y a costa de otra persona, como está pasando en esta práctica, ¿sí? Porque curiosamente esta práctica se produce en absoluta oposición a las normas y reglas de la adopción de toda la vida, ¿sí? Tú para los vientres de alquiler no necesitas ser apto, digamos, ser idóneo, responder, dar, digamos, pruebas psicológicas de tu salud mental, de tu solvencia económica. No, tú necesitas tener dinero, nada más. Nada más. Y ya. Y pagar. Punto. Hasta ahí. La otra cosa es que los medios hablan muy poco de esto como una práctica que viola derechos humanos de mujeres y niños. De lo que se habla es de que el adquirir un niño mediante esta vía es como el nuevo diamante de la gente que tiene muchísimo dinero, ¿sí? Entonces hay personajes verdaderamente ricos que son famosos, que son actores, que son músicos y que han adquirido menores de edad a través de esta situación de los vientres de alquiler. Y eso se promociona en las páginas a nivel mundial que se dedican a darle seguimiento a estas estrellas, digamos. ¿Quiénes han hecho esto, por ejemplo? Pues tenemos a Miguel Bosé, a Nicole Kidman, a Paris Hilton, Elon Musk, Priyanka Chopra, Elton John, Kanye West, John Legend, Cameron Díaz, Ricky Martin, Sarah Jessica Parker, etcétera, ¿no? Y entonces imagínense que esto, por ejemplo, adquirir un niño mediante esta vía en Estados Unidos cuesta aproximadamente unos $150,000 en Estados Unidos. O sea, para gente que no tiene dinero no está. Es para gente que tiene mucho dinero, ¿sí? Y el mensaje mediático que se da cuando abiertamente se expone que este tipo de personajes tienen hijos por esta práctica es que es posible y es legal. Ajá. Que cómo va a ser que fulano de tal, que es famosísimo, adquirió su niño, ¿no? Hace poco, inclusive en España, hubo un tema bastante sonado porque una mujer adulta mayor allá, que es de la farándula, se compró un niño con material genético de un hijo suyo que murió. Y entonces es el gran conflicto jurídico porque habitualmente la adopción no se da a adultos mayores porque no pueden garantizar que van a acompañar la vida entera del menor. Y entonces se genera allí pues un grave conflicto de intereses para el bienestar de esa niña, que me parece que además se reproduce o se simula inclusive, pasó con ella, pero pasa con otros actores y actrices que simulan haber parido, ¿no? Que salen grabándose en la cama del hospital como si acabaran de dar, o sea, como si acabaran de dar a luz, ¿no? Porque el show también va dentro del paquete, ¿no? Y pues efectivamente eso no nos ayuda a denunciar esta práctica como lo que es una violación a derechos humanos importante y grave, y que generalmente se da, curiosamente, es esta desigualdad, digamos, a nivel geográfico, porque insisto, los países con dinero son los países a donde se van a ofertar los niños, y los países pobres, los países como México, cuyas mujeres viven en una situación de desigualdad, ¿no? Por el hecho de ser mujeres, por la discriminación sexual,
pues es en donde se viene a ofertar estas prácticas como una vía legítima de sustento personal. La que sigue, por favor. Y decíamos esto, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en México y qué es lo que pasa a nivel nacional y mundial? Pues que hay una modificación del discurso y que pareciera que con la modificación del discurso es más que suficiente. ¿Cómo digo yo que se modifica el discurso? Pues están estos usos de decir que son padres de intención los compradores, ¿no? Que hay una compensación económica, que los intermediarios son empresas legítimas y le llamamos la trata rosa, ¿no? Porque es si tú ves, hay mucho marketing alrededor de este fenómeno criminal y entonces pareciera que es imposible, no está como en estos espacios oscuros de que tiene la trata habitualmente, ¿no? Y digamos, de estar en contextos infrasociales, etcétera, sino que se legitima a través del discurso mediático. Y lo otro es verificar cómo estamos en México, porque, por ejemplo, Sinaloa y Tabasco son quienes han regulado, lo tienen regulado en sus códigos familiares. No obstante, por ejemplo, San Luis Potosí, en Querétaro y en Coahuila está prohibido. O sea, tú en San Luis, por ejemplo, que es donde yo vivo, no puedes registrar un niño si no eres la madre. Ajá. No puede ser reconocido por quien no sea su madre biológica, pues. Y eso es un candado que se puso hace tiempo. Y en otros estados no se ha legislado, pero no está prohibido. No está prohibido. Y entonces, nos lleva a la siguiente pregunta. Si nos ponen la siguiente, porfa. Fíjense, hace poco Sánchez Cordero presentó una reforma muy ambigua y pues de muy mala calidad sobre técnicas de reproducción asistida. Y en esa reforma le metió, ¿no? ¿Qué se reconoce como técnicas de reproducción asistida? Este tipo de cosas, ¿no? La práctica de los vientres de alquiler. Y eso no hubiera sido posible si la Corte no hubiera traicionado a las mujeres. ¿Qué fue lo que hizo la Corte? Lo primero que hizo fue decidir mal, porque está confundiendo, yo no sé todavía, lo hemos analizado desde 2018 para acá, si es dolosamente o si fue un error y acabó haciéndolo de manera intencional. Y es que en 2018 se produce el amparo 553, en donde se manifiesta la Corte a favor del reconocimiento del derecho de los matrimonios de personas del mismo sexo a tener familia y a entrar a las técnicas de reproducción asistida y a registrar la afiliación. Y entonces, en ese abordaje que hizo el ministro Cosío en aquel momento, él entra a hablar de las mujeres que son vientres de alquiler en esta situación, pero no profundiza. Sí dice y reconoce de manera muy somera que hay un riesgo para estas mujeres de ser víctimas de explotación. Y luego sigue adelante, ¿no? No encaja porque para él en ese momento la regulación jurídica de esta práctica iba a ser suficiente para garantizar los derechos humanos de las mujeres. Es decir, no da, el análisis no, y ese no da, genera dudas respecto a si lo hizo intencionalmente o si lo hizo porque pensó como piensan los hombres, ¿no? Entonces, luego en 2021 se quiere generar un proyecto de resolución por parte de Rebolledo en el asunto 129-2019, porque ahí ya una empresa en Tabasco se dolió de discriminación porque la norma civil de Tabasco no permitía en ese momento que hubiera empresas intermediarias, ¿no? Y entonces la empresa dice, yo quiero participar de este negocio y la ley no me deja, me están discriminando a mí. Y la Corte acepta el asunto, lo iban a sacar, pero en Ciudad de México el movimiento feminista fue y protestó y
ese día no se discutió. Se discutió meses después, en junio. Justamente se lo quitan a él y se lo dan a Norma Piña. Y entonces el tribunal allí fija su posición y se vota con 9 votos a favor y 2 en contra. Y se abre además y se invita en este asunto a que los estados regulen los vientres de alquiler en sus códigos familiares, ¿no? Y se felicita además a la ministra por su proyecto y se dice que las mujeres saben lo que les conviene y que eso es en beneficio suyo. Y además hay 2 grupos aquí que entran a participar. Uno fue el Colegio de Bioética, así se llama, y el otro es GIRE. Están dentro del proyecto citados, mencionados tal cual, se les agradece su labor porque ambas organizaciones se dicen expertas en el tema, ¿no? Y entonces el argumento principal sobre el que se sostiene toda la decisión de abrirle a las intermediarias el negocio en Tabasco es que era mejor regular que prohibir. Y se emula la situación de los vientres de alquiler con el tema del aborto, por ejemplo. Y entonces, porque se dice, bueno, es que de todas maneras se va a hacer, ¿no? Y entonces, como de todas maneras se va a hacer, pues hay que permitirlo, que es como que yo les dijera a ustedes, bueno, ¿para qué hacemos el homicidio si de todas maneras van a matar gente? Pues mejor lo vamos a regular, ¿no? Porque es una práctica que se lleva a cabo. Bien. Y luego, el derecho se tergiversa. Ustedes saben, el artículo 4 de la Constitución de México nos da a los mexicanos y las mexicanas el derecho a formar una familia. Y este es el argumento. Sobre este artículo se pone toda la estructura de la mecánica de los vientres de alquiler, ¿no? Y entonces dices, tú tienes derecho a tener una familia y entonces luego tienes derecho a usar las técnicas de reproducción asistida y entonces eso ahora con el tema de esta propuesta que hizo Olga Sánchez es la ciudadanía, la gente tiene derecho a procrear y por consiguiente tiene derecho a usar las técnicas de reproducción asistida. Y si en esas técnicas están los vientres de alquiler, mi derecho a procrear es que mientras yo tenga dinero para pagar esas técnicas, puedo y debo acceder a ellas y el Estado me lo debe de garantizar. Que no es otra cosa que decir, yo tengo derecho a acceder al cuerpo de estas mujeres porque yo me quiero reproducir a como dé lugar. ¿Ok? Hasta allá llegaron. Esta vez, hasta allá llegaron este año. Y la siguiente, por favor. Fíjense, este es un ejemplo, porque además hay otro engaño discursivo que es dejar de decirles a las mujeres madres y empezarles a decir personas gestantes. Ajá. Si notan acá, ay, creo que se me fue aquí, acá está. Personas con capacidad de gestar, por ejemplo, es una de las propuestas que está haciendo Olga Sánchez, en donde deja de hablar de mujeres y empieza a hablar de la mujer es la que puede adquirir el servicio y la persona con capacidad de gestar es la que es víctima de los vientres, es la que se embaraza, ¿no? Ya no es mujer, ya es persona con capacidad de gestar. Entonces ya no es madre. ¿Me explico? O sea, tú deshumanizas a las mujeres y se oye menos, esa es la apuesta, o sea, no lo digo yo, sino que esa es la apuesta discursiva. Tú dejas de llamarle madre a la mujer y dejas de decirle mujer y le dices persona gestante y entonces se oye menos horrible que la quieras explotar. Bien, la que sigue, por favor. Finalmente, yo quisiera aquí que pensemos un poco en qué riesgos tienen las mujeres en México, todas, ¿eh? Todas, porque ninguna mujer, por muy preparada que esté, a excepción de las que tienen su vida económica resuelta, que no es lo mismo, tenemos una condición que nos atraviesa y que tiene que ver con el sexo. La pobreza siempre está amenazando la vida de las mujeres en México. Siempre. Eso es lo primero. ¿Y qué es la pobreza? Así, pobreza, tal cual, con esa palabra, implica
una situación socioeconómica en donde yo no tengo garantizada la salud, la seguridad social, los servicios básicos, tener casa, no tengo capacidad a lo mejor para alimentarme o alimentar a mi familia, ni tengo acceso a la educación. ¿Sí? No hablemos, a mí no me gusta hablar en otros términos menos duros porque la pobreza es tal cual, es así tal cual, y está vigente en el país, está viva, es una circunstancia viva en la existencia de muchas mujeres. La Coneval que dijo en 2020, cuando todavía estábamos con a punto de padecer el tema de las consecuencias de la pandemia, es que aunque hombres y mujeres estábamos experimentaban pobreza, la discriminación que vivían las mujeres por el hecho de ser mujeres, es decir, por el sexo, hacía que tuviesen menos herramientas para salir de esta situación. Ahí en ese momento México tenía 29.1 millones de mujeres en situación de pobreza, es decir, el 44.4 de todas las mujeres que había en el país. En general, respecto de estas personas, decía la Coneval, había 2.5 millones de mujeres que de hombres. Entonces, esto se suma, hay otro ingrediente aquí, es ¿cuánto tiempo dedican las mujeres que no dedican a hacer un patrimonio? ¿Cuánto tiempo dedican las mujeres a labores que no tienen ningún pago, pero que significan riqueza? Cerca de 70 horas aproximadamente, al menos en la zona donde, digamos, la zona que abarca la productividad, zona norte, zona centro, ¿no? Es más proclive en el sur. Pero a nivel nacional, las mujeres destinan 70 horas a la semana para trabajos no remunerados. ¿Cuáles son esos? La crianza, los cuidados de niños, de niñas, de personas de la tercera edad, de personas con discapacidad, etcétera. Y entonces, esto implica billones de pesos, el 23% del Producto Interno Bruto, es decir, es riqueza para todos, pero para las mujeres no. Ajá. Y luego, ante cualquier, digamos, situación en este contexto, es que destinamos mucho tiempo semanalmente para labores que no se pagan y las que nos pagan, es decir, la jornada de trabajo normal, abarca apenas el 46% de las mujeres en edad productiva tienen un trabajo formal, digamos, en el mercado, ¿no? Pagado, pero se paga menos que el de los hombres. La hora laborada es más barata para las, digamos, la mujer gana menos, como por arriba del 30% menos que los hombres. Se duplica a nivel anual, creo que hace tiempo cuando se analizó el índice de trabajo, educación, participación política a nivel internacional por la OCDE, las mujeres ganan aproximadamente $11,000 menos al año. Entonces, ganamos menos, somos más proclives a la pobreza, generamos menos patrimonio, podemos construir menos patrimonio porque dedicamos mucho más tiempo a labores que no tienen ningún pago. Entonces, claro que cualquier mujer puede pensar seriamente en embarazarse para salir de un tema o una necesidad económica urgente, ¿sí? Cuando en 2016 el diario El País le preguntó a varias mujeres mexicanas por qué habían accedido a ser vientres de alquiler, todas hablaron de salir de una necesidad económica urgente, porque además uno de los requisitos indispensables para que tú seas considerada dentro de esta práctica es que ya tengas hijos propios. Y normalmente lo que hay es una necesidad que busca solventarse a través de este embarazo. Ajá. Pero aunque supuestamente sea bien pagado, en quien menos se invierte es en la mujer. Inclusive, durante ese tiempo o periodo gestacional, toda la responsabilidad del cuerpo de la mujer y sus decisiones personales pasan a ser propiedad de quien está pagando por ese niño o por esa niña.
Nuria inclusive ha señalado a nivel internacional y en su libro lo reiteró porque pasó la pandemia en ese contexto y hubo una actualización de la edición de su libro, que inclusive se firmaban en los contratos de vientres de alquiler el que no se vacunara, por ejemplo, del COVID. ¿Sí? Entonces, que no se vacunaran, que no tomaran ciertos medicamentos, etcétera. Porque las empresas prometen inclusive intentos reiterados o 2 o 3 intentos, digamos, por mujer para hasta conseguir el embarazo. Por eso, instituciones, digamos, organizaciones sedicentes feministas han estado pagando amparos en todo el país buscando la legalización del aborto. ¿Sí? No porque sean convencidas de que las mujeres tenemos derechos sexuales y reproductivos, no, sino porque el aborto, la legalización del aborto, coincide con este tipo de intentos en la práctica de vientres de alquiler de cuántas veces te vas a embarazar y qué va a pasar si el producto viene mal. Ajá, para que se pueda interrumpir ese embarazo hasta que se consiga ese niño o esa niña. ¿Me explico? Y entonces, creo que ya aquí lo que yo estoy diciendo y lo que estamos diciendo desde el movimiento feminista, si se fijan, tenemos ahí la pieza. Esta es, digamos, el conjunto de prácticas que abarcan la explotación sexual y reproductiva que constituyen, solo una porción mínima constituye la trata legal. O sea, en solo un punto que es el de color azul que ustedes ven allí, es el que implica tipos penales dentro de la ley nacional. Solamente un punto del fenómeno. ¿Los vientres de alquiler están aquí? Sí, porque esto es todo el mapa, digamos, de las prácticas que tienen que ver con explotación sexual y reproductiva. La Ley General de Trata abarca solamente el contexto, el cuadrito azul, digamos, de este enjambre, que es la trata contra las mujeres sancionada penalmente, que solamente de 2015 a 2025, supuestamente, dice el Sistema Nacional de Seguridad Pública que abarcó 5,463 carpetas de investigación, fíjense nada más. Pero en el fenómeno real de la explotación sexual y reproductiva de México está la prostitución, la pornografía, la impunidad que hay para quienes explotan a las mujeres, ya sea a través de la explotación sexual o reproductiva, y aquí están los vientres de alquiler. ¿Sí me explico? Ahora, ¿qué factores inciden en esto y que son comunes en todo el fenómeno criminal que abarca, como ustedes pueden observar, más de un matiz, tiene más de una forma de representarse en la vida de las mujeres? La misoginia, la cosificación de las mujeres, la pobreza, que ya la habíamos hablado, los contextos de migración, la edad de las mujeres y su origen. Ajá. Pero a todas, en todo el, digamos, el espectro de la posibilidad de ser víctima de estas prácticas está el tema del sexo, de la discriminación sexual. A las mujeres somos proclives a la violencia sexual y reproductiva a este nivel por el hecho de ser mujeres, ¿sí? Y entonces lo que estaríamos buscando es que estas formas, la prostitución, los vientres de alquiler, estas prácticas constituyan un delito, ¿sí? Y bueno, esa es no sé si haya preguntas o haya dudas, Vanessa. Pues, Claudia, muchas gracias por esta exposición. En realidad, las preguntas que nos haces del principio creo que suscitan todavía más preguntas. En términos de derechos, o sea, si bien hiciste este esfuerzo monumental por hacer inteligible, por hacer entendible, explicar este fenómeno de trata legalizada, ¿no?, que es esta compraventa de seres humanos para fines de explotación reproductiva, específicamente de mujeres y de niñas y de niños que son vendidos a través de una relación contractual establecida. Yo sí tengo muchísimas preguntas y seguramente quienes nos están viendo ahora mismo
también seguro las tendrán y podremos planteártelas. Pero hay algo que antes de llegar a ese punto de acudir a nuestra audiencia para poder comunicar estos planteamientos que quieran hacerte, Claudia, a mí lo que me deja pensando, lo que nos acabas de exponer es cómo es posible que si los derechos humanos son inalienables, irrenunciables, a través de un contrato puede establecerse la conculcación, ¿no? La violación directamente de una diversidad de derechos, tanto de mujeres como de niñas y de niños, que nacen a través de esta práctica. Porque además, como decías, ¿no? Esta cuestión súper tramposa acerca de la conceptualización, estas trampas discursivas, eh, tenemos estos conceptos como la gestación altruista, la maternidad subrogada o gestación, incluso llegar poco a poco a desdibujar a la mujer y a este proceso fisiológico tan complejo y tan peligroso en sí mismo. Un embarazo no es algo en absoluto sencillo de pasar, de atravesar, y de pronto convertirlo en una técnica, o sea, que el cuerpo sea un instrumento técnico, el cuerpo de una mujer sea un instrumento técnico. Pues regresando a este planteamiento, Claudia, a mí me parece como lo que decías, ¿cómo es posible que la Corte no haya visto que había esta colisión de derechos sexuales y reproductivos ya reconocidos, así como los derechos al reconocimiento de la relación filial de niñas y de niños, ¿no? Porque finalmente lo que decía es que en el artículo 4 lo que se reconocía como tener un derecho a una familia, entendemos o entendíamos hasta hace poco que tenía que ver con tener derecho al reconocimiento jurídico de una identidad a partir de esta relación. Entonces, disculpa si me empeloto un poco, pero es que es un fenómeno intrincado justamente por estas trampas en las que se han caído y de verdad que es de no tener cara en absoluto el consorcio Lamas, ¿no? Como para haber tirado de ese hilo argumentativo de que el derecho a la familia quiere decir que las personas tienen derecho a procrearse y por tanto podemos y debemos regular la mercantilización del cuerpo de las mujeres, ¿no? A tal punto de hacer su capacidad reproductiva una técnica de reproducción asistida. Entonces, esto lo que me interesaría muchísimo más, para poder pasar también a preguntas y comentarios, es cómo es posible que a través de un contrato se pueda renunciar a derechos y se reconozca que una mujer renuncia a derechos y además directamente niñas y niños dejen de ser sujetos protegidos en términos del interés superior de la niñez, ¿no? ¿Cómo es que pasa esto, Claudia? Mira, yo creo, luego pareciera que estamos explicando cosas que para para el devenir, digamos, histórico y jurídico de cómo evolucionaron el tema de los derechos humanos en las convenciones, parece que le dio amnesia a alguien, pero no fue a nosotras. Yo luego me encuentro explicando este tipo de cuestiones, justamente con esta sorpresa personal, este choque que dices, ¿cómo es posible que se nos olviden la CEDAW, la Convención de los Derechos del Niño? Porque a partir de ahí hemos creado legislación interna y a partir de allí reconocimos, de hecho nuestra Constitución es de las primeras que desde 1917, desde antes, desde 1857 reconoce la abolición de la esclavitud, que era una cuestión básica. Porque además estos niños y niñas que salen de México y llegan a otros países comprados, entran a esas familias en calidad de esclavitud porque son personas que han sido por las cuales se ha pagado dinero. ¿Sí me explico? Entonces, luego ha pasado, por ejemplo, hay una joven francesa que se llama Olive Maurel, me parece que se llama, y ella pensaba que de su familia, ¿no? Pertenecía a esa familia hasta que descubrió por un tema de salud que había sido comprada. Hoy es una mujer adulta
Y entonces es un choque bastante violento, ella lo explica y lo narra así porque se dio cuenta que las personas que toda la vida vio como sus padres la habían adquirido a cambio de dinero y que su mamá, bueno, pues biológica, ¿no? Que no conocían de nada, había sido pues una mujer explotada. Esta está siendo la situación de varios niños y niñas actualmente. ¿Cómo pasas por encima de esto? Haciendo como que los derechos humanos no existen o haciendo o simulando actos jurídicos. Por ejemplo, en Ciudad de México, hagan una búsqueda en internet así somera, van a encontrar empresas, entre comillas, ¿no? Que ofertan esto, que ofertan este tipo de cosas. Y hay grupos en Facebook en donde dicen, si quieres ayudar a una familia, vas a recibir una compensación económica, etcétera. O sea, llegan a las mujeres. Hay formas de llegar a las mujeres siempre. Y lo otro es teniendo cómplices en un nivel de poder importante, como tú dices, ¿no? Que son capaces de tomar decisiones. Fíjate, ahora que Olga presentó su reforma, que es una reforma muy pequeña, el proyecto es muy chiquito, son como 20 hojas, hizo un foro en donde la primera mesa, el primer día fueron 2 días. La primera mesa fueron mujeres que dicen que son feministas, en donde no demostraron, sino plantearon este paso, el camino del terror que va del artículo 4 constitucional del derecho a tener una familia al derecho a procrear, al derecho a usar a las mujeres. Se fueron así como cada vez más bajo. Y luego hubo otra mesa en donde hubo varios doctores. Casi la mayoría de los doctores son hombres, ¿eh? Hubo creo que 1 o 2 mujeres en esos 2 días. Y entonces, por ejemplo, hay uno que dijo que este anhelo que tenía la gente de ser padre o madre era un derecho sexual y reproductivo, que las personas estaban dispuestas a gastar grandes cantidades de dinero y que si no lo lograban, pues la vida era muy mala, ¿no? Que debían de cambiarle el término infertilidad a falta de hijos involuntaria, porque infertilidad se oía muy triste, y que en su opinión esta iniciativa, que es muy vaga, era buena y era necesaria. Aparte de eso, indica, por ejemplo, que hay un derecho moral de las mujeres de querer procrear, es un derecho moral, y que puede usarse, esto lo saqué, esto es textual lo que él dijo, dice, puede usarse el útero de otra gente y que se lo pongan, o usar el útero de otra persona para que lleve el embarazo, es decir, existen terapias aceptables. Hubo 2 médicos que eran judíos que usaron pasajes bíblicos para defender este tipo de servicios porque dijeron que había grandes ejemplos en la Biblia de mujeres que habían sido madres, digamos como, yo supongo que discursivamente queriendo dar como un contexto muy heroico, ¿no? Una cosa así. Y luego habló al final uno que en aquel momento cuando se decidió en la Suprema Corte, él dirigía el Colegio de Bioética, que dijo que los médicos no querían que les pusieran límites respecto del material genético, porque hay otra forma aquí de explotación escondida que son los óvulos. Sí, es el mercado de óvulos porque ese es, digamos, se echa mucho en falta el gameto de las mujeres. Entonces él decía, bueno, eso es filigrana. El número de personas, el número de material con el que podemos trabajar es filigrana. Eso se puede hablar, ¿no? Inclusive le podemos pagar a las mujeres que vayan a dar sus óvulos, porque no queremos hablar de números, no queremos que nos acoten la cantidad, digamos, de óvulos que podemos nosotros sacar de una mujer, ¿no? Está grabado, no lo vi completo, ¿no? Entonces,
La forma de hablar de los doctores es, tú entiendes, porque este degenere moral, ¿no? Esta degradación, sí, la verdad es que es moral y es ética. A mí no me gusta, luego me siento extraña poniéndole así, pero es una degradación ética. No vino del derecho, primero vino de la medicina. Primero se tuvieron que imaginar los doctores que era viable, ¿no? Usar a una mujer al grado de que hace un año estaban hablando de trasplantar el útero de mujeres fértiles y sanas a mujeres que tenían problemas para gestar. Ese nivel te pone a cuestionar, o debería de poner a cuestionar a los médicos, de que si todo es posible, todo debería de llevarse a cabo, me explico, porque cuando dices, bueno, es que lo haces por solidaridad, no lo haces por dinero, lo haces porque tú quieres que la familia, la parienta, la hermana, la no sé quién sea madre. Pero ¿por qué esa persona te pondría en esa diatriba de pedirte tu útero, ¿no? Para con tal de traer un hijo, porque generalmente el problema de reproducción no es de la mujer, casi siempre es del varón, por ejemplo. Y entonces estamos ante un cambio de discurso que nos conviene a todos, o sea, porque nos han dicho, y es muy difícil luego mantenerse despierto, pero hay que hacerlo. Las feministas lo hacemos constantemente, por eso estamos tan molestas luego, creo yo, pero pues así es necesario llevarlo a cabo en ese cuestionamiento constante sobre nuestros derechos y la posición que tenemos en el mundo. Se nos ha dicho que todo se puede comprar, ¿sí? Y entonces, si yo tengo dinero, tengo un derecho humano reconocido. Por eso la ley de Olga bifurca a las mujeres de las personas gestantes. Y entonces ya no es tan incluyente ese término que entró, si tú recuerdas, Vanessa, hemos estado peleando por dejar de decirnos gestantes, menstruantes y todas estas cuestiones, ¿no? Sino por llamarnos mujeres. La generación de feministas previo a nosotras ha luchado décadas por el reconocimiento de las mujeres en la ley. Y volvemos a ser objeto al degradarnos de esta manera. Pero hay alguien con poder que está tomando decisiones jurídicas, está tomando decisiones políticas que acaban torciendo la ley y torciendo el derecho. Y entonces el derecho humano, que esa es mi teoría, es de quien puede pagarlo para que se le reconozca. Y nosotras, las mujeres de Latinoamérica, estamos por debajo de la ciudadanía masculina y por debajo de las mujeres que pueden tener la suficiente cantidad de dinero para llamarse así. Así es. Eso es lo que yo pienso. Claudia, es que se puede decir más fuerte, pero no más claro definitivamente, porque esto que dices acerca de el trasplante de útero ya ha sucedido en España. De hecho, creo que ya hay por lo menos 3 casos documentados. Y eso también, o sea, esta cuestión muy tramposa dentro de la academia, ¿no? En estas escuelas o academias de bioética, en relación a redefinir, por observar cómo está progresando la realidad, ¿no? De ver estas posibilidades dentro de la ciencia de hacer esta cuestión de los trasplantes. Si antes entendíamos que era solamente utilizar esta técnica para una cuestión vital, ¿no? O sea, que estaba en peligro la vida de una persona y generar esta conciencia de dona tus órganos para que alguien tenga la posibilidad de poder vivir a través de la donación de órganos, ¿no? Entonces, y ahora mismo, como decir, pues sí podemos porque la ciencia ha avanzado de tal forma, pensemos sobre estas posibilidades, llevarlas a cabo y decir, bueno, ¿y dónde queda la cuestión, la objeción ética de decir, pues si solamente era una cuestión de poder dar cabida a que por una cuestión vital, por una cuestión de una enfermedad crónico-degenerativa, por una cuestión de peligro a la vida, existiese esa posibilidad de desarrollar la ciencia para trasplantar órganos, no para cumplir deseos, ¿no? Además, en un experimento eugenésico de grandes proporciones que no se está viendo, porque donar los óvulos, Claudia, no es de las mujeres de Latinoamérica. O sea, eso tiene su mercado, su oferta en Europa. No quieren óvulos
de mujeres latinoamericanas, asiáticas, africanas. Quieren óvulos de mujeres europeas y de aquellas de Europa del Este, que es esta parte que está en pobreza. Pero bueno, no me quiero llevar al conversatorio haciendo yo mis señalamientos, porque si no, mira, nos extendemos, de verdad. Creo que es un buen momento, Claudia, para que pasemos algunas preguntas y comentarios que hayan hecho las mujeres que nos están acompañando esta noche. Fer, ¿hay algún comentario, alguna pregunta para Claudia respecto a este tema interesantísimo y súper importante de entender dentro del contexto que estamos viviendo? No sé si me escuchaste o no, Fer. Si existiera algún comentario o alguna pregunta para esta Claudia. Listo. Muy bien. La primera es de Sandra Ramírez. Y es un comentario muy acertado. Las formas de deshumanización de las mujeres en el patriarcado se legitimaron por completo con las figuras jurídicas del transgenerismo como persona gestante, ya que desvían con alevosía la atención sobre lo obvio, que es lo que solo las mujeres, que es que solo las mujeres parimos y lo hacemos en nuestro cuerpo, un cuerpo que en una sociedad que abolió la esclavitud no tiene por qué tener precio. Claro, Claudia, y aquí es donde parecemos un poco locas conspiranoicas las feministas que estamos sumamente enojadas con esta situación, porque es una arista del transgenerismo, o sea, esta cuestión, algo súper importante que acabas de mencionar, el hecho de ya esta prisa que se lleva por despenalizar el aborto en México, que llevamos años en ese proceso, que tiene que ver al mismo tiempo con acelerar la regulación de los vientres de alquiler y al mismo tiempo siendo esta práctica parte del reconocimiento al deseo de ser padres como un derecho, ¿no? Y estas personas que particularmente están montadas en esta distorsión de la realidad a la que quieren invitar coercitivamente a participar a las mujeres, ¿no? O sea, vemos las conexiones con este fenómeno y este movimiento súper misógino, ¿no? Quisieras decirnos al respecto de este comentario que nos hace nuestra querida compañera Sandra. Sí, efectivamente encontramos, Sandra tiene razón en este uso, porque encontramos, por ejemplo, en el ámbito penal, ahora que Gire hizo o pagó varios amparos dentro de los estados para establecer el periodo de 12 semanas, ha habido reformas que están fuera del derecho penal, ¿me explico? Porque, por ejemplo, en el derecho penal tú tienes que tener algo que se llama taxatividad, exacta aplicación del derecho, que es un principio. Y entonces, el delito de aborto, en la excluyente que habla de que no se sancionará a la mujer que se procure el aborto a partir, o sea, que define, digamos, la interrupción y establece este periodo, ya deja de decir mujer, fíjate, y empieza a decir mujer y persona gestante. Porque no solamente ellos, sino también tú entras a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y te das perfectamente cuenta de cuál es el movimiento que está detrás de todas las redes de la Corte y de los posicionamientos que tienen que ver con las mujeres. Ajá. Curiosamente, eso se suma ahora al tema de cuidados que vimos la semana pasada en el muy vergonzoso ejemplo que dio la CEPAL. Entonces, sí me parece que por eso te digo que hay grandes, o sea, que los enemigos de pronto son muy grandes y son muy poderosos, porque ¿qué haces tú ante un organismo como Naciones Unidas que presuntamente protegía los derechos humanos de las mujeres? ¿Qué haces
cuando el mismo organismo internacional en el cual había una confianza hasta cierto punto, había de que tenían una agenda que protegía a las mujeres, defiende que las mujeres de Latinoamérica sean, que la prostitución y los vientres de alquiler son una forma de expresión de la autonomía de las mujeres, ¿no? O sea, en los estados las mujeres no tenemos derecho a que los gobiernos provean una vida digna y a que se nos reconozcan los derechos humanos de los hijos que ya tenemos, pero sí tenemos derecho a vendernos, a vender nuestro cuerpo, ya sea para vida de la explotación reproductiva o la sexual, o para que se convierta en una ley y ya no solo en un viejo estereotipo de género, que nosotras cuidemos de todo lo que se mueva, gratis. Aparte, porque esa fue la agenda que vino a vender la CEPAL la semana pasada. Y entonces, sí pareciera que nos estamos convirtiendo como en en un objeto, ¿no? Está la ciudadanía de los varones, que es la primera que se protege, esa sí se protege, esa no se cuestiona, ni sus derechos, ni sus espacios, ni cómo se llaman, ni nada, ¿no? Los hombres son hombres siempre. Y luego estamos nosotros aquí abajo, ¿no? Y estamos nosotras, que somos un sujeto como entre que somos un objeto y entre depende qué tanto dinero tengamos, se nos reconocen o no derechos humanos, pero se potencia desde la normativa y desde la política que seamos vasijas, que seamos prostitutas o que cuidemos de alguien. Que cuidemos de alguien. O sea, el sueño que tenemos de las niñas de Latinoamérica es que las niñas sean víctimas de explotación sexual y reproductiva o que se dedican a los cuidados, ¿no? Es como ser como aparte una servidumbre gratuita de algún modo u otro y entregar el cuerpo y entregar la capacidad productiva y seguir siendo pobres nosotras. Sí, efectivamente, o sea, sí hay una complicidad porque son más mujeres ahora los hombres que nosotras mismas, ¿no? Por supuesto. Pues claro. Sí. Por eso, Claudia, es muy importante decir que las feministas, cuando decimos que queremos abolir el género, lo que estamos diciendo es que queremos abolir el que las mujeres sigamos siendo para otros, así de claro, y que se reconozca nuestra dignidad humana. La verdad que se dice muy sencillo, pero cuánto tiempo nos hace falta para que de verdad lleguemos a ello, ¿no? Digo, hace 30 años, un poco más, se nos reconoció como mujeres, ¿no? En el ámbito del derecho internacional, cuando se reconocieron los derechos humanos de las mujeres específicamente. O sea, básicamente nacimos como concepto jurídico reconocido dentro de una sociedad contractual hace menos pues sí, de 30 años. O sea, es una locura, verdaderamente. Creo que todavía hay tiempo para un par de preguntas o comentarios, Claudia, aprovechando que tu presencia, de la que no queremos abusar, por supuesto, pero me gustaría saber, Fer, ¿hay alguna otra pregunta, algún otro comentario? Perfecto. Fanny Muñoz dice, finalmente los vientres de alquiler son una expresión del capitalismo sobre nuestros cuerpos. El discurso de la igualdad ha sido cómplice de aquello históricamente, así como la diversidad. Es por eso que debemos volver al origen y cuestionarnos políticamente el modelo económico que validamos y reproducimos. A los estados neoliberales no les interesará jamás que seamos libres y tengamos los mismos derechos. Funciona verticalmente, donde las oprimidas siempre somos las mujeres esclavizadas. Así es, claro, es hacer también esta otra conexión del patriarcado con el capitalismo. Finalmente se dieron la mano y han ido funcionando hasta el punto de que ahora mismo las discusiones sesudas que se tienen en la academia o en paneles intergubernamentales tienen que ver con la manera de crear eufemismos para que las mujeres renunciemos a nuestros derechos, ¿no? Eso es verdaderamente increíble y perverso. Y tenemos que tener presente justo esa relación. Claudia, ¿qué dices al respecto? Es un comentario que a mí me parece muy atinado en ese sentido.
Sí, yo creo que tiene razón Fanny, que señala esto que estás diciendo, ¿no? Respecto a que este tema que dice ella, los estados neoliberales no les interesará jamás que seamos libres, pues claro que no, porque luego ¿quién trabaja? Y luego ¿de dónde se mantienen? Pero aparte de eso hay una crueldad, a mí me parece especialmente reprochable. Aquí en México, por ejemplo, las organizaciones, o sea, quien está promoviendo el tema, Vanessa, era gente que se le admiraba por el movimiento feminista y se le consideraba parte del movimiento hace 20 años, 30 años. Llevas razón cuando nos dices esto de que las mujeres luchamos mucho por ser sujetas de derecho. Es que ya lo teníamos, ya lo habíamos conseguido y nos hicieron el tablero, así lo mandaron al demonio, ¿no? No lo hicimos nosotras, lo hicieron las de antes, ¿no? Ahora que fue lo de CEPAL, yo recordaba que hubo un tribunal de justicia justamente en la primera vez que se menciona el término femicidio por Diana Russell en los años 70, que se genera una articulación feminista a nivel internacional como respuesta a una conferencia mundial que hubo aquí en México en el 75, y en donde las mujeres fueron a denunciar todas las violencias y todas las cosas. No es la primera vez que pasa este tipo de encontronazos a nivel en donde las instituciones y los organismos internacionales dicen que la estamos pasando genial las mujeres y la realidad es completamente diferente, ¿no? No es la primera vez que pasa eso y no es la primera vez en donde ahora la pandemia creo yo que agudizó todas estas circunstancias y que se permitió más por parte de los organismos internacionales la cosificación nuestra desde la propia norma. Porque nosotros, como tú dices, efectivamente estamos sostenidas a un clavo ardiendo, que es la convención de la CEDAW, pero la interpretación de la CEDAW, el propio comité de expertas, acaba de pasar a países como que están entre los más feminicidas del planeta, y acaba de elogiarlo y decirle, ponerle palomita y darle su mención honorífica, ¿no? Por ser garante de derechos humanos de las mujeres, y nosotros estamos desde adentro del monstruo diciendo, ¿qué te pasa, no? Sí hay mujeres a nivel internacional que saben perfectamente de lo que estamos hablando y que a sabiendas de que están violando los derechos humanos de muchas y que están pagando en carne propia niñas y mujeres de toda Latinoamérica, no les importa seguirnos vendiendo, no les importa, ¿sí? No sé si esto acabe siendo como una distopia de estas que salen en la televisión, en donde pareciera que son administradoras de las otras, ¿no? Y en donde ellas están en una subclasificación así, en donde no están tan mal acomodadas porque pueden gestionar la explotación del resto de las que estamos acá, ¿no? Pero me parece muy reprochable este gesto y ha estado presente. Y no es, hay gente que dice que ahora con esta situación, las mujeres en Latinoamérica que nos decimos feministas y que tenemos organizaciones como WDI, etcétera, que nos posicionemos y nos unamos. ¿Cómo te puedes unir a gente que se une a señalar que somos personas gestantes, que somos personas menstruantes y que está de acuerdo en una agenda en donde se confunde el género y el sexo? ¿Cómo puedes unirte a ese? ¿Qué ética tiene este tipo de gente? ¿Me explico? Que es la gente que tiene influencia, que tiene agenda, que tiene dinero, que estuvo en la conferencia de la CEPALA donde no quisieron a ninguna feminista. ¿Cómo cabes ahí? ¿Cómo te pones al lado de la misma mesa que estas personas, ¿no? Que estas mujeres que se replegaron en la bandera feminista, que hasta que hubo alguien que le superó el precio, que es malo que nos tocó a las mujeres, pero si hubieran sido otra causa, si hubieran sido los perritos, si hubiera sido la agenda ambiental, también pasan de ella en cuanto hubiera quien le soltara dinero, ¿no? Yo sí creo que dentro de la agenda hubo gente que traicionó, porque nunca fue feminista, era gente que tenía su propio interés personal y su interés político, y que debemos nosotras de cortar de tajo y de raíz esta circunstancia y dejar de estar pensando que estamos del mismo lado de la mesa. Eso es mentira, ¿no?
Pero sí, efectivamente, estamos volviendo en un retroceso sumamente fuerte porque, y cierro con esto, fíjate, en el derecho penal, aquí, por ejemplo, en donde yo estoy, en los años 70, 80, una era, las mujeres que eran jóvenes y trabajaban en aquel tiempo no podían adquirir un bien propio sin el permiso de los maridos. Los maridos tenían derecho de pegar a las mujeres porque eran consideradas como si fueran sus hijos, ¿sí? El pater familias era el dueño de la familia entera y la mujer era parte del objeto. Y en el término penal, delitos como el abandono de hogar, delitos como el adulterio, solamente eran cometidos por las mujeres, porque nosotras éramos bien jurídico de los hombres casados. ¿Me explico? Sí. Trabajamos mucho, mucho, mucho. Tan es así que delitos como la violencia, que ahora están en los códigos, tienen finales de los 90 a la fecha. O sea, nada en términos de la historia del derecho penal. Y ahora volvemos a ser objetos. Gracias a estas personas cómplices, a esta gente cómplice, volvemos a ser objetos, volvemos a ser personas gestantes y a estar significadas en la ley como cosas que menstruan, como cosas que se embarazan y como cosas que pueden interrumpirse el embarazo en beneficio de otros. Me parece que eso es una falta de humanidad y una aberración espeluznante. O sea, de verdad, me da mucha vergüenza que esta gente se diga feminista. Eso es mentira. Y por eso, precisamente, gracias a organizaciones como WDI, como la Alianza Internacional, como otras compañeras que están en Europa, en América, en los diversos continentes, estamos luchando para traer la agenda feminista porque es una agenda política, es una agenda seria, no son tres señoras juntas, es una agenda de carácter político. Y a primar el sexo como el primer acto de discriminación y separarlo tal cual como debe de ser, para evitar que las mujeres sean víctimas de prácticas como las que nos traen hoy a discutir aquí con ustedes. Así es, Claudia, mejor dicho no podría ser. Estamos en una época de confusiones interesadas que se están capitalizando en detrimento de las mujeres, de las niñas, y bien suscribimos, la agenda feminista tiene que ponerse nuevamente sobre la mesa, aunque no les guste, aunque les parezca que estamos enojadas, porque en realidad no tenemos que caer bien cuando tenemos ideas, principios, convicciones y opiniones tan claras y determinantes en relación a la defensa de nuestros derechos. Claudia, muchísimas gracias de verdad por acompañarnos esta noche con este tema de verdad tan relevante. Yo creo que seguramente se quedaron muchas cuestiones en el tintero y sobre todo también estas explicaciones que en otros foros te hemos visto dar magistralmente en términos de derecho, porque aunque nos comentabas, ¿no?, del principio que a veces, pues, claramente por formación profesional puede ser muy técnica, realmente cuando te escuchamos nos queda una claridad meridiana en relación a el derecho, su práctica y sobre todo esto que siempre nos dices, llegar a la instancia penal siempre es lo último y escucharte a ti nos hace tener justamente esa claridad en relación a para qué tendría que estar sirviendo el derecho y todas las instancias que corresponden cuando tenemos que defender lo que ya se ha ganado en reconocimiento de derechos de las mujeres. Y nuevamente, muchísimas gracias, Claudia. Gracias a ustedes. Muy bien. Pues hasta aquí hemos llegado a esta noche en esta emisión de Jueves de Charlas Feministas. Ha sido de verdad un placer estar contigo, Claudia, escucharte, preguntarte cosas y pues nada, seguir dialogando y seguir trabajando para, como decía hace un momento, poner sobre la mesa nuevamente nuestra agenda como feministas. Muchísimas gracias. Que hayan disfrutado mucho este conversatorio, tanto como yo, en primera persona, que tuve el honor de conducirlo. Y pues solamente volver a recordarles que lean la declaración
la firmen y la compartan, por favor. Y sigamos hablando entre mujeres sobre lo que nos importa. Muchísimas gracias y buenas noches a todas.